decía que es un tema interesante. Gracias, Luis. Es un tema interesante y polémico, sin duda alguna muy polémico. Hace 15 días más o menos, en nuestro instituto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, hicimos una convocatoria, el profesor Leonardo Pérez Gallardo, de Cuba, que trató este tema desde la óptica del proyecto de nuevo Código de la Familia de Cuba, y también a la profesora Marta Figueroa Torres de Puerto Rico, que hizo lo propio en el Código de Puerto Rico. Y con posterioridad, en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el profesor Jorge Massingui hizo una síntesis y bueno, formamos algún criterio al respecto. El tema es sin duda convocante, pero igualmente polémico, ¿no? Eso es lo que atrae de su incorporación en las jornadas. Sigue en el programa, con bastante retraso, escuchar a la profesora María Florencia Franchini sobre el derecho real de anticresis. La profesora Franchini es profesora titular de Derechos Reales en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. También es profesora de contratos en el mismo ámbito, profesora de posgrado en la especialización de Derecho Civil, también allí, profesora de posgrado en la UNNOVA, o sea, la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, e investigadora en grado 3 en la Facultad de Derecho. Flor, tendrás tus minutos. Andamos bastante atrasados. Adelante. ¿Cómo les va a todos? Voy a ser breve. Le quería decir a Luis que ha sido muy interesante para los que nos hemos criado con el hombre nuclear y la mujer biónica, las fotos que nos ha acompañado, ¿no? Pero me pasó lo peor que le puede pasar a una profesora de Derechos Reales, que es hablar después de los profesores de Derechos Reales de Derecho de Familia. Porque si hay algo que no tiene la anticresis es socioafectividad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos después que los profesores de familia, y está Eduardo, y estaba Karina recién que la vi, es tremendo. Pero bueno, voy a ser breve. Tenía un PowerPoint. Bueno, por ahí no, lo puedo pasar para acompañar este tema, ¿no? La jornada se eligió anticresis como tema para la Comisión de Derechos Reales. Y un poco la presentación de este tema me hace pensar, para que pensemos juntos, una crisis que hay en los derechos reales de garantía clásicos. Porque no por nada, después lo voy a mostrar en el PowerPoint, han aparecido otras garantías con mucha fortaleza, y es un poco por esta crisis hasta incluso de la hipoteca, ¿no? Porque esa estructura clásica, esa garantía que el acreedor sabe que le va a costar mucho, a pesar de que es una garantía fuerte, tener acceso a su derecho, hace que se incrementen los costos, hace que dentro del costo del crédito está también ese potencial tiempo que le puede faltar al acreedor para unirse para haber satisfecho su crédito. Se enmarca este derecho real en un tema más amplio, que es el tema de las garantías en general, ¿no? Y no quiero dejar de resaltar que nuestro código incorpora un tema genérico que ya sabíamos, pero que si nos permite dividir a las garantías en generales y especiales, estas garantías generales, donde el código expresamente dice que todos los bienes del deudor, los presentes y los futuros, forman parte, son la garantía común de los acreedores, bienvenido sea este artículo expresamente en nuestro código. Pero claro,
esa garantía genérica tiene una debilidad para que una persona pueda acceder a un crédito o a un crédito justo, teniendo en cuenta que la garantía puede ser bastante endeble. Entonces aparece otra fortaleza sobre las garantías, que son las garantías especiales, las personales y las reales. Dentro de estas garantías especiales, las personales ya tienen un refuerzo, que es otra persona que va a poder entonces, otro sujeto que va a poder también con su patrimonio acompañar la posible satisfacción de este crédito. Pero claro, otra vez, todo su patrimonio. Y entonces cada vez se fortalece más el crédito pensando en las garantías reales. Y dividimos esas garantías reales porque exceden el marco de los derechos reales de garantía. Hay otras garantías reales que además han adquirido mucha fortaleza en nuestro país. Y esas garantías reales genéricamente pueden ser con entrega en plena propiedad al acreedor de una cosa del deudor o del tercero que garantiza una deuda ajena, ¿no? Y eso un poco rompe la estructura de pensar que las garantías recaen sobre cosas ajenas. Porque en un pacto de retroventa, cuando en realidad lo que subyace es una garantía, o en un fideicomiso en garantía, que le entrega la propiedad al fiduciario, entonces el acreedor va a tener como garantía una cosa propia, porque se la transmitieron en propiedad. Tiene algunos peligros, por eso las jornadas nacionales, creo que de las del 2007, si no me equivoco, en este fideicomiso en garantía lo que propone es que mínimamente quien recibe la cosa como fiduciario no sea el mismo acreedor y sea otra persona designada. La otra garantía real es con entrega de la posesión, y acá nos vamos acercando a la anticresis. No de la propiedad, pero bueno, con entrega de la posesión tenemos la prenda con desplazamiento y la anticresis. Y sin desplazamiento ni de la posesión ni de la propiedad, la prenda sin desplazamiento y lo que fueran aquellos censos por menos de 5 años, ¿no? Sin embargo, nuestro código tiene otras garantías que también acompañan a los derechos reales de garantía, un poco para fortalecer el crédito y que la gente pueda acceder entonces a determinados créditos. Y están las fianzas generales y aquellas que, bueno, ya las conocemos, si no es el tema de las jornadas, los derechos reales de máximo, que no tienen un monto determinado. Y en ese emplazamiento, y cuando estábamos pensando en este código que entró a regir en el 2015, justo la anticresis casi sucumbe. ¿Por qué? Un poco por todos lo sabemos, su falta de aplicación. A pesar de la utilidad de la figura, pero no lo tenemos como como algo tan presente como para utilizarlo como garantía, ¿no? Y además con este riesgo que todo deudor le cuesta asumir, que es entregarle a su acreedor algo para que lo haga producir, para que entonces con eso se cobre. Esto no lo transforma en aleatorio, obviamente, pero cuando digo riesgo es entregar para que lo haga producir y esa producción sea lo que le permita cobrarse sus intereses o el capital. Entonces, voy a saltar rápidamente parte de mi PowerPoint, porque ya no tanto como lo que van a ver ahora, que es el muchas gracias, ténganme paciencia porque no llegué al muchas gracias todavía. Ahí estamos. Entonces, bueno, estas garantías especiales y reales que ya les conté, los conceptos
de garantía real que son distintos al derecho real de garantía, que también lo tratamos en las jornadas, en las 21 jornadas en el 2007, y distinguir que hay derechos reales de garantía, pero que además sobre ellos están las garantías reales que tienen otras situaciones jurídicas que también permiten garantizar el crédito. La anticresis estuvo presente tanto en el Código Civil como en el proyecto del 98, como en nuestro Código Civil y Comercial. Pero antes de que se sancionara nuestro código, existieron voces con respecto a no incorporarla como derecho real de garantía. Se resolvió como que sí, pero entonces se propone una revitalización de la figura. Lo que pasa es que para revitalizarla primero la gente la tendría que conocer. Y cuando digo gente, hablo del ciudadano y hablo de los profesionales del derecho, ¿no? Pero finalmente quedó incorporada con una adaptación a aquella antigua anticresis de Vélez. Estas otras garantías reales que acompañan a los derechos reales de garantía en nuestro Código Civil y Comercial, yo digo, bueno, ¿por qué no? Me pregunto. Y digo, bueno, evidentemente, ante esta dificultad, o vamos a ponerle una palabra, de las garantías reales tradicionales, que es lo que les comentaba recién, ¿no? Esto de la falta por ahí de seguridad, de certeza, de la efectividad para quienes están en condiciones de otorgar un préstamo y que por ahí ven alejada esta posibilidad en caso de incumplimiento del deudor y por lo tanto incrementa sus costos y a veces hace que este crédito entonces sea inaccesible, aunque esté en el mercado, pero para unos pocos. Entonces no es la idea de las figuras de los derechos reales de garantía o de las garantías en general. Repaso la metodología que adoptó nuestro código con respecto a los derechos reales en garantía en general y con buen criterio decide incorporar una parte general de disposiciones comunes que abrace a los tres y entonces después pocos artículos vinculados específicamente a la hipoteca, específicamente a la prenda y pues específicamente a la anticresis. Y estos derechos, estas disposiciones comunes son la convencionalidad, con lo cual solo nacen por la convención y por lo tanto nos quedan fuera. No había hipotecas tácitas ni legales ni convencionales, pero sí había prenda tácita y anticresis tácita, que entonces, a partir de este principio de la convencionalidad y solo la convencionalidad, desaparecen. Se mantiene la accesoriedad, acompañan al crédito para darle seguridad. La indivisibilidad en cuanto a que toda la cosa responde por toda la deuda. Y la especialidad en cuanto al crédito y en cuanto al objeto para darle certeza tanto al acreedor como al deudor. ¿Y cómo quedó entonces este derecho real en nuestro código? El 22.12 lo define como un derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables e individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes, a quien se le autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda. Como derecho real de garantía, entonces, su constitución desmembra el dominio, porque el titular de esa cosa, entonces tendrá un dominio desmembrado grabado con un derecho real de garantía. Y dice que recae sobre cosas registrables, individualizadas, y amplía esta la anticresis del derogado Código Civil, que solo recaía sobre inmuebles. Entonces, se suman ahora la posibilidad de ser objeto del derecho real de anticresis las cosas muebles registrables, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero.
me voy a referir a este tema de la posesión en un ratito. Y también me voy a referir en un ratito a la imputación de esta deuda sobre las facultades que tiene el acreedor para poder percibir los frutos y cómo imputarlos a la deuda. ¿Con qué criterio elige nuestro código esa imputación a la deuda? Algunas particularidades. Al suprimirse en el código de Vélez, en el código actual, la categoría de contratos reales, que no se suprimió del todo, solamente en el nombre, pero sigue habiendo actos jurídicos reales y contratos reales. La anticresis, ¿qué era? Eran contratos reales que se quedaban formalizados con la entrega de la cosa y no antes, depósito mutuo comodato, constitución de prenda, constitución de anticresis y la renta vitalicia. Por lo tanto, la constitución de la anticresis queda con el mismo criterio que para todos los derechos reales que se ejercen por la posesión, que quedan constituidos como tales a partir de la unión del título suficiente y del modo suficiente. Por lo tanto, además del título, vamos a necesitar la entrega de la cosa, la traditio. Se suprime la anticresis tácita y este contrato que sirve como título suficiente tiene la capacidad vinculada a las reglas generales, no hay un tema especial en la parte de anticresis. Con respecto a la forma, tampoco, lo cual llama un poquito la atención porque sí lo dice en hipoteca y sí lo dice en prenda. Por lo tanto, nos vamos a tener que atener a qué tipo de cosa, si es una cosa inmueble, podemos usar el 1017 inciso A y por lo tanto vamos a necesitar escritura pública, no bajo pena de nulidad, por lo tanto puede haber promesa de contrato de anticresis. Y en cuanto a las cosas muebles, registrables, vamos a depender de qué cosa mueble registrable se trate. Y en este contrato, lo que sí dice el 2213 es quiénes la pueden constituir. Los titulares de derechos reales de dominio, de condominio, de propiedad horizontal, superficie y usufructo. Con respecto al dominio, quien lo constituya y es su único titular podrá tener entonces su dominio desmembrado. En cuanto al condominio, no lo dice el código, pero hay veces que podemos pensar, si lo leemos rápido, que deben estar de acuerdo todos los condóminos por unanimidad, que en la prenda sí lo dice. Pero esto es un contrato muy particular que hace nacer un derecho real muy particular, porque se le entrega la cosa al acreedor para que el acreedor la haga producir y se cobre. Entonces, como en condominio hay situaciones especiales donde se puede establecer que tenga el uso y goce un solo condómino, entonces podríamos pensar también que ese solo condómino podría constituir entonces una anticresis. O también existe la posibilidad de que especifiquen sobre la cosa, que esto es una idea actual, es útil, pero rompe un poco con la idea del condominio sobre que son dueños de toda la cosa y que no recae sobre partes específicas. Esto típico que le decimos a los alumnos, 2 personas tienen un auto y no tiene uno desde la puerta desde la mitad para el motor y de la mitad para el baúl. Sin embargo, en los inmuebles se suelen identificar zonas e incluso hasta se realizan planos para identificar, más que planos croquis, porque no generan parcelas, y para identificar esos lugares que pueden utilizar exclusivamente uno y otro. Y si esto es así, sobre esas partes identificadas ahora sobre el inmueble, también podríamos pensar que el condominio se lo podría dar esa parte ya identificada y en la que está de acuerdo con el otro, en dársela a su acreedor para que la produzca, porque de hecho ya la produce o la usa ese condominio, esa parte determinada, especialmente determinada en un croquis.
Cuando dice propiedad horizontal, me parece que queda claro que se incorporan también los conjuntos inmobiliarios por ser una propiedad horizontal especial. La superficie, ahora se los cuento, pero me parece que tenemos que distinguir si el superficiario ya realizó una edificación, siembra o plantación o todavía no, para ver qué tipo de derecho real puede constituir. Y con respecto al usufructo, no estaba en el proyecto del 98 expresamente determinado, pero como el usufructuario tiene el uso y goce de la cosa, es exactamente lo que le puede dar al acreedor anticresista para que haga producir la cosa y se cobre. ¿Qué particularidad tienen estos derechos reales de superficie y de usufructo? Que no son perpetuos como el dominio, el condominio y la propiedad horizontal. Entonces, si tienen un tiempo menor, la anticresis también va a durar y se va a extinguir cuando se extingan esos derechos reales. Tiene una particularidad en cuanto al plazo. El anteproyecto, no, los fundamentos del proyecto dice que le dan un plazo para que no quede desmembrado por mucho tiempo el dominio de su titular, ¿no? Lo cual genera alguna inquietud. Ya estoy. Porque todos los derechos reales que desmembran el dominio hacen que el titular del derecho real de dominio tenga menos facultades, porque se van desmembrando. Entonces las facultades se las van dando una a uno, otro a otro. Y el usufructo puede ser vitalicio, lo que viva el usufructuario. 50 años para las personas jurídicas. Vitalicio, el derecho real de habitación. Entonces, ¿por qué? Para anticresis, 10 años para cosas inmuebles y 5 para muebles registrables. Porque eso también le genera, por eso están en fucsia, ¿no? ¿Qué pasa con esta limitación temporal? ¿No será que afecta también a que se pueda elegir esta figura? Porque el acreedor no solamente tiene que saber si la cosa es productiva, cuánta plata le da, teniendo en cuenta lo que puede hacerle producir, sino lo que la puede hacer producir a la cosa en 10 años si es un inmueble o en 5 años si es una cosa mueble registrable. Entonces es como que limita el crédito, me parece a mí. Por eso pongo este interrogante. ¿Sobre qué cosas recae? Bueno, inmuebles o muebles registrables, pero también hago este interrogante sobre si puede recaer sobre derechos. Porque el código lo autoriza cuando dice que el objeto de los derechos reales son las cosas, excepto los bienes cuando este código expresamente lo autoriza. Y en la superficie, cuando todavía no se edificó, no se sembró, no se plantó, entonces el superficiario tiene un derecho a construir, a plantar. Quedaste congelada, Flor. Creo que se quedó sin internet. Por ahí Sí. esperemos unos minutitos a ver si vuelve. Bueno, vamos a tener que esperar unos minutos. Después de... Ahí volvió, ahí volvió. Ya Pero está. estás muteada, Flor. Esto pasa también. Estoy en mi casa de la costa y estás conectada 5 horas y cuando tenés que hablar se corta internet. ¿Dónde quedé? A ver si tenía algún atento. Vamos al PowerPoint, lo abro de nuevo. ¿Llegaron a escuchar lo de la superficie y cuando recae sobre el derecho a plantar o edificar? ¿Hasta ahí llegamos?
Sobre un derecho, anticresis sobre un derecho, sí. En Bien, eso estábamos. bien. Entonces yo digo, el superficiario que todavía no edificó y no plantó, no distingue el código cuando una persona puede, cuando el superficiario puede constituir derechos reales de garantía y lo autoriza. Entonces, si constituye derechos reales de garantía y constituye anticresis, cuando todavía no construyó y no plantó, lo que ese derecho real recae sobre el derecho a plantar o edificar. Esa es mi posición. Les comparto algunos interrogantes más brevemente. Dice, se ejerce por la posesión y hay algunas posturas encontradas, las debatiremos en las jornadas, porque el 22.12 dice que la posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes. La duda es si este tercero es tenedor o es poseedor. Y yo creo que es poseedor. Lo debatiremos en las jornadas. No tengo respuesta en este momento. ¿De qué opinaremos todos juntos? Otro interrogante es sobre qué créditos puede garantizarse con anticresis. Porque si nos vamos a las disposiciones comunes, el 2187 dice que se puede garantizar cualquier crédito. Puro, simple, a plazo, pipí. Ahora, una obligación futura, una obligación eventual o una obligación sometida a una condición suspensiva. En una hipoteca, en realidad como la cosa permanece en poder del constituyente, que esa obligación no se genere y se genere después, no pareciera que genera muchos problemas. Entonces, se podría garantizar una obligación futura o eventual. En la prenda sin desplazamiento también. Ahora, en una anticresis, le vamos a dar el inmueble o el mueble registrable al acreedor anticresista para que lo haga producir, para que impute sus frutos a una deuda. ¿A qué deuda? Que todavía no nació. Entonces, ¿qué hace haciéndola producir? ¿Las imputa a una futura deuda? Pareciera que a pesar de que el 2187 está en las disposiciones comunes, no sería razonable que las obligaciones futuras eventuales o sometidas a una condición suspensiva sean garantizadas con anticresis. Otro tema es cómo imputa el acreedor esos frutos a la deuda, ¿no? El 2215 dice que los imputa primero a gastos e intereses y luego al capital. Creo que esta norma es de orden público y por lo tanto no podrían las partes elegir una imputación diferente. ¿Por qué me parece esto? Porque hay normas que uno lee claramente en los derechos reales de garantía que el legislador eligió que no sean estatutarias. Porque cuando lo eligió, dice coma, excepto pacto en contrario, coma, excepto pacto en contrario. No lo puso acá. Es decir, que pareciera que el código no ha elegido que las partes puedan elegir cómo imputar la deuda. ¿Es razonable? No lo sé. Pero no encuentro, como sí encuentro en otras situaciones de los derechos reales de garantía, la posibilidad de cambiar alguna estrategia del código. En honor a quien dirige estas jornadas, le he dedicado un especial acápite al derecho de retención. Obviamente, ¿sí? Porque además de ser titular de derechos reales, soy su mejor adjunta, a pesar de que están todos nuestros compañeros de cátedra, doctor. ¿Por qué trato un poquitito este derecho de retención? Porque me interesa. Este derecho de retención que tiene un acreedor anticresista, incluso un acreedor prendario en la prenda con desplazamiento,
forma parte del contenido mismo del derecho real. Porque en definitiva, si una persona tiene una cosa en garantía de un crédito, es razonable que no lo entregue hasta que no sea satisfecho ese crédito. Ahora, quien posee, en este caso el acreedor anticresista, tiene este derecho de retención hasta ser pagado, pero no como una retención convencional, sino como algo que surge de la estructura misma de este derecho real de garantía. Por lo tanto, excede un poco el 2587 que habla de el derecho de retención cuando tiene una obligación cierta y exigible. Pero también el código dice en el 2591 que el acreedor, cuando retiene una cosa, no puede usarla. Me parece que en este sentido, quien no venía usando la cosa de su deudor, es lógico que la retenga sin usar. El zapatero, mis zapatos, ¿sí? El chapista, el auto. Ahora, como no tiene sentido ahora que lo charlemos, pero en la locación hay un derecho de retención anómalo que es el de usar para compensar. ¿Por qué lo puede hacer? Porque ya tenía el uso y goce el locatario. En este caso, el acreedor anticresista también lo tiene. Me parece antieconómico que él pueda retener la cosa, porque como lo imputa, los frutos los imputa a los intereses y a los gastos. Y a lo mejor se resuelve que el capital se lo tiene que entregar al finalizar esa instancia de recupero de gastos e intereses, y no se lo entrega y retiene y no puede usar cuando se torna absolutamente antieconómico para todos. Me parece que en el ámbito del anticresis puede superar el obstáculo del 2591 y como ya tiene el uso y goce, me parece que lo puede seguir teniendo y entonces imputarlo a ese capital, aunque se haya establecido que ese capital Bueno, se volvió a congelar. Conectando. Ahí está. es para dar un poco de, es una estrategia para dar un poco de suspenso. Fin, entonces, dos temas finales. El acreedor tiene privilegio, no lo tenía en el código de Vélez, expresamente el código se lo concede en el 2582, pero tenemos que tener en cuenta también el 2585 porque dice que antes de pagar el crédito que goza de privilegio especial, del precio del bien se deben reservar los importes correspondientes a la conservación, a la custodia, a la administración y a la realización. Es decir, que establece como prioridades, ¿sí? Y con respecto a la oponibilidad, como recae sobre cosas muebles y sobre muebles registrables, entonces, para ser oponible a los terceros interesados de buena fe y solo con respecto a ellos, porque para todos los demás el derecho real ya es oponible, de acuerdo al 1893, se considera publicidad suficiente la inscripción registral. Y a partir de ahí tendrá la oponibilidad con respecto, destaco esto porque a veces decimos para su oponibilidad frente a terceros. No, porque para toda la comunidad nace, para los terceros interesados y de buena fe. Y ahora sí.
Bueno, muchas gracias, Flor.